Capítulo 9. Últimos días de Pintado. Para escribir este capítulo sobre los últimos días de Manuel Alonso Pintado hemos obtenido información proveniente de varias fuentes: su diario y su testamento hológrafo, los escritos basados en testimonios tomados durante la posguerra, recabados por el padre segundo y entregados al arzobispado. Por último, testimonios orales recientes de testigos de lo sucedido o de personas conocedoras de la historia por familiares o vecinos. La información de primera mano aparece reflejada con detalle en Diario de los últimos días de don Manuel Alonso Pintado, escrito de puño y letra por el propio Pintado entre el 19 y 27 de julio de 1936. No se conserva el documento original, pero sí una transcripción realizada por Pilar Busto Arrinda durante la postguerra. Comienza así: nuestra catequesis y la revolución. Ya esta mañana del día 19 de julio se rumoreaba que había estallado la revolución y esta tarde se confirmaba el rumor, pues cesaba todo movimiento de trenes y se requisaban los autos del concejo. ¿Qué pasaba? No lo sabemos a ciencia cierta. Se dice que los militares, cansados de tantos vejámenes, se habían levantado en armas contra el gobierno. Ya se sabrá cómo empezó este movimiento. Lo cierto es que al día siguiente, el día 20, sonaban tiros en Gijón y en Oviedo, sin que supiéramos los efectos del tiroteo. Pasó el día sin más noticias que los bulos inevitables en este caso. Solo sabíamos que en Guimarán había ocurrido una verdadera tragedia. Cuando una familia honrada, muy estimada nuestra, disfrutaba reunida con ocasión de la fiesta del Carmen de las Dulzuras de una comida en familia, se vieron sorprendidos por guardias rojos que, con el pretexto de que allí había una reunión fascista, venían a turbar la paz de aquel hogar. Como aquellos no consiguieron lo que intentaban, vinieron en su auxilio los guardias de asalto que dispararon toda suerte de proyectiles contra la casa, dejando muertos a 2 hijos del amo de la casa, gravemente herido a un comensal de la casa, menos herido a otro joven familiar y a un niño. Terrible tragedia. 2 muertos, un malherido que falleció, 2 heridos y para colmo detenidos el amo de la casa y otro nieto. Nos consta que también detuvieron al párroco que fue a prestar los auxilios de la religión a los heridos. Este hecho nos consternó por tratarse de personas conocidas y por ser familiares de nuestra buena catequista Victoria González, a quien dimos el pésame por tanta desgracia. Nos visitan los rojos. El día 21 por la tarde se presentan varios escopeteros, dirigidos por el antiguo alumno de la catequesis José Suárez de los Cascos, exigiéndonos armas. Nota de la transcriptora que indica que fue fusilado posteriormente por los nacionales. Les invitamos a pasar para que se cercioraran de que no las teníamos. Con buenas formas se convencieron y se despidieron con cortesía. Día 22 de julio. Pasó el día sin saber noticias y con gran movimiento de autos. Se sentían tiros en Gijón y Oviedo. Por la tarde, con gran ímpetu, se presentaron varios escopeteros y escopeteras, entre ellos el antiguo discípulo de la catequesis Víctor González del Monte y otra chicuela hija de Ramón Pantiga, nota que indica que fue fusilado posteriormente por los nacionales. Exigían, no pedían, colchones que decían ser para los heridos. Se apoderaron de 2 sin que sepamos qué destino les dieron. En la madrugada del miércoles día 22 a eso de las 3:30 de la mañana nos vimos sorprendidos por 5 escopeteros, llegados en auto, los cuales con grandes fullas llamaron exigiendo armas, amenazándonos con llevarnos si no las presentábamos. Eran 5 de los cuales 3 se quedaron afuera y entraron 2, a quienes convencí que no tenía armas y al amenazarme con llevarme me preguntaron si estaba conforme. Les dije que conforme con ir con ustedes no me resisto porque no puedo. Si tenéis intención de hacerme daño ruego que me lo digáis ahora. Los 2 que entraron dijeron que no me harían daño, pero los de fuera insistían en llevarme, estaban borrachos y blasfemaban como demonios. Parece que los 2 que salieron afuera convencieron a los 3 y se fueron, no sin antes decirme que perdonara la molestia. Pobres que ciegos están. No estará de más consignar que algunas vecinas salieron al ruido del auto y tras el cristal contemplaron su llegada y salida de la rectoral. Lo cierto es que ninguna se atrevió a venir a preguntar qué pasaba. ¿Qué cosas se ven y se descubren en esos casos? No hemos de negar que la visita nos fue ingrata, pero bendecimos al Señor que nos dio serenidad y ayudó a salir del apenado trance. Cada vez confiamos más en la jaculatoria milagrosa Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Poco después de misa volvieron a registrar la casa en busca de una radio, la requisaron también. Pasaron los días 23 y sin más visitas ni molestias que las que producen los tiroteos y el vertiginoso correr de autos. Día 24. Se establece el comunismo. Requisados los víveres de los comercios locales, con otros que trajeron de Gijón, los depositaron en la barbería al lado de la fragua y allí empezaron a repartir víveres al pueblo. No sabemos con certeza quiénes son los directivos, pero sí sabemos que en ello andan algunos que fueron catequistas, no sé si hacen algo malo. Dícese que alguien del comité soltó la idea de atentar contra la Iglesia en caso de celebrarse misa el día de Santiago. Nos lo vino a decir un joven, antiguo alumno de la catequesis, lleno de miedo, ¿sería real o fingido? No hemos podido comprobar la verdad de esto, aunque no falta quien señale a los autores. Con esto y con el bulo de que se habían fugado los soldados del Simancas, cuyo cuartel estaba ardiendo, había un pánico formidable. Ya hace días que no tocamos las campanas para evitar dificultades sin que por ello dejaran de venir a misa los de costumbre, a quienes encargamos las misas de hoy aunque no hubiera campanas. Como de costumbre fuimos a las 6:30 y a las 7 celebramos misa, en verdad que había menos asistencia que de ordinario. Estaban, además de Alfonso que rezó el rosario, los dos de Norte y Manolo Trecha. La segunda misa se celebró a las 9 con escasa asistencia pero fervorosa comunión. Hablamos de la devoción del rosario como muy oportuna para practicarla en esta ocasión. Los animamos a no desfallecer ni dejarse llevar de bulos, antes esperar la ayuda de Dios con toda confianza, si ponemos de nuestra parte lo que podamos. Vaya ejemplo. Entre los 35 que comulgaron figuraban el querido don Ramón Urrutia, general de artillería retirado, y don José Manuel del Campo, director que fue, hoy profesor, del Instituto de Gijón. No necesitamos ponderar tan simpáticos ejemplos de valentía y fe, ellos solo se ponderan y contrastan con la cobardía de algunos feligreses y feligresas, entre ellas catequistas, que no se atrevieron a venir a misa por temor a ser atropellados, si ocurre algo que perezca el cura solo. Ante el miedo que existe en el pueblo fundándonos en el peligro que pueden correr los niños con tantos autos que van y vienen con una rapidez desacostumbrada, hemos suspendido la catequesis, sustituyéndola por el rosario. A las 7:30 se reunieron buen número de fieles, entre ellos catequistas Álvaro, Ramón, Dolores, Ramona, Lola, las dos Consuelos, Victoria y una hija. Rezamos el rosario e hicimos las rogativas que la liturgia señala para este tiempo de tribulación. Fue un ejercicio muy devoto y que nos consoló al ver que no todos se dejan vencer por el miedo. Estas son las últimas anotaciones en su diario. Desde finales de julio hasta su muerte nos quedan las notas que constituyen su testamento hológrafo, escrito mientras permanecía escondido en el monte de Collanca. Este documento aparece, según figura en el acta de defunción, junto al cadáver de Pintado. El primer escrito está fechado el 3 de agosto de 1936, y dice así: «Protesto y confieso mi sincera fe católica, apostólica y romana dentro de la cual quiero morir. Acepto como venida de Dios cualquier género de muerte que el Señor se digne enviarme. Mi voluntad es recibir sepultura eclesiástica y que se me apliquen los sufragios. Mis libros, si se salvan de la revolución, serán destinados al seminario de Oviedo. Las ropas, los ornamentos sagrados que son de mi propiedad, si se salvan de la revolución, quedarán para la iglesia de Perlora. Tengo sin aplicar una misa por Perico Cayetana y 2 de Manolo Castro que deben descargar cuanto antes puedan y otra por don Carlos Ramos. Perdono a todos y a todos pido perdón, en especial suplico al Señor me conceda la gracia de una buena muerte. La Virgen me alcance. Perlora Collanca, 3 de agosto de 1936. Perseguido por los revolucionarios. Este testamento fue escrito en un monte de Collanca, donde estuve escondido». Otro documento escrito posteriormente constituye una suerte de añadido al testamento anterior. Tengo que añadir a lo dicho en mi testamento, que si es posible quisiera que mis restos fueran recogidos en el cementerio de Perlora, para que mis feligreses me recuerden ante el Señor y ofrezcan por mis sufragios. Asimismo, pido perdón a cuantos con mis palabras y obras haya molestado y sobre todo escandalizado, pues no creo que haya procedido nunca con malicia refinada, sino por debilidad mal reprimida, por lo cual espero que todos ofrezcan por mis sufragios y me perdonen.
No puedo explicarme por qué se me persigue con tanta insistencia. Creo que sea por ser sacerdote de Cristo. Si así es, por él daré mi vida confiando en que ha de recoger mi alma en el cielo. No tengo ánimos para seguir. Termino pidiendo a mis hermanas y demás familiares no me olviden, a mis compañeros que sobrevivan, su sufragio. Lo mismo que a mi amadísimo prelado, a cuyas oraciones me encomiendo de modo especial, lo mismo que a la de mis niños y catequistas y a las del padre Segundo Rodríguez del Busto. Perlora. El Perejil, 12 de agosto de 1936. Otra fuente consultada para reconstruir estos últimos días de Pintado son los testimonios de varias personas del pueblo, entre ellas Soledad Menéndez, la sirvienta de la casa rectoral que fue testigo ocular de los primeros asaltos a la misma. Esta información fue recabada por el padre Segundo Rodríguez del Busto, sacerdote jesuita, amigo de Pintado y antiguo alumno del catecismo. Utilizamos también las versiones que aparecen en la obra de Ángel Garralda, cuyas fuentes provienen de testimonios orales de vecinos y amigos, todos recogidos después de la guerra y cuyos originales están guardados en la biblioteca del Seminario de Oviedo. A continuación pasamos a reproducir lo ocurrido en Perlora y sus alrededores desde el 26 de julio, utilizando como base de la historia los escritos del Padre Segundo y añadiendo en cada caso los detalles diferentes o complementarios que aportan los documentos de Garralda. El 26 domingo celebró Pintado, los cultos como el Día de Santiago. Misa, homilía, etc. Y por la tarde a las 7 la exposición del Santísimo, que fue la última, rosario y consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. No hubo catequesis. Ya funcionaba en el concejo la checa asesina, comenzando su labor por las detenciones de dos que iban a ser sus víctimas. El día 27 lunes debió ser el último día que don Manuel Alonso Pintado celebró misa en su querida iglesia de Perlora. La furia de la Revolución Roja tenía consternados los pueblos. A las 7 de la tarde se presentaron 5 rojos en la rectoral imponiendo al párroco la prohibición absoluta de todo ejercicio de culto, ni volver jamás a la iglesia. Los recibió con serenidad y los invitó a subir. Pronto amansó a aquellas fieras, y con la afabilidad y trato de gentes que le caracterizaba les cautivó de modo que le permitieron ir a la iglesia, y con ellos bajó en animada charla hasta la Nozaleda donde él tomó el camino de la iglesia y ellos siguieron carretera adelante. Mucho tiempo pasó orando, solo ante el Santísimo. Volvió a casa ya de noche. Soledad, que con su madre prestaba a temporada sus servicios en la rectoral, había llegado de Candás y debió traer muy malas noticias, tanto que ambas, y aun su hermana Ramona, le advirtieron del peligro cada vez más grave que corría y le invitaban para que se ocultase. Él no quería abandonar su puesto. Si me cogen, que me cojan cumpliendo con mi deber, era su respuesta. Por fin, le persuadieron y salió por la huerta a pasar la noche en la Nozaleda, en casa del vecino José Álvarez, casado con la catequista Amalia Rodríguez, hermana del secretario del catecismo, Álvaro, que tampoco estaba seguro. A las 11 de la noche asaltaban la rectoral una partida de forajidos, los 5 de la tarde y otros 4 más, y con pistola en mano, con amenazas e insultos, se encararon a las 3 indefensas mujeres exigiéndoles que presenten al cura. Lo buscan por todos los rincones, revuelven la casa, libros, muebles, lo que les pareció, y al marchar robaron el dinero y las cosas que se les antojaron. Y se vive en pleno paraíso comunista. Don Manuel pasó el día escondido y a la noche volvió a su casa. Fue la última que pasó en ella. Los acontecimientos son cada día más graves. Don Manuel pasó la noche en casa del buen Genaro Torre. Este fue el más fiel amigo que le acompañó por los montes, en las horas del más doloroso abandono. Al amanecer, volvieron a su casa, por última vez, y enseguida salió a refugiarse en los montes de Collanca. Era el 30 de julio. Este mismo suceso lo relata Garralda de la siguiente manera. El día 29 pasó la noche en casa de Genaro Torre, y el día 30 salió para Collanca a refugiarse en casa el ferrero. Al salir nos dijo, hay que vivir de reservas espirituales por ahora, si Dios no quiere que no volvamos a vernos en la tierra, que nos permita juntarnos en el cielo. Si me alcanzan, quisiera que me cogieran administrando sacramentos o en algún acto de ministerio sacerdotal. Le acompañaron en su vía dolorosa sus feligreses Genaro Fernández Busto y Florentino Vega Pérez.
Le dejaron en casa de el ferrero, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Continúa el padre segundo relatando los sucesos del 2 de agosto. Volvieron los rojos a asaltar la casa rectoral, robando de nuevo más cosas. El 2 de agosto vuelven otra vez, pero cambian de táctica. Como las amenazas no llevan el éxito de dar con la presa codiciada, se ofrecen como protectores y aconsejan que se presente el párroco voluntariamente, que no le pasa nada, que desean velar por su seguridad personal. Todo en vano. Bien lo comprendieron la celada Ramona, hermana de Pintado, Soledad, la sirvienta de la rectoral, y su madre, y no se equivocaron. Aquella misma tarde, cogen en Candás al buenísimo coadjutor don Jacobo Campuzano, lo metieron en la iglesia convertida en cárcel de la Checa y velaban por su seguridad, pues a medianoche lo sacaron y llevaron en coche hacia Gijón. Entre Beriña y Tremañes apareció a la mañana siguiente su cadáver, junto con el de don Joaquín Fernández, presidente de la adoración nocturna de Candás. De allí también se llevó a la Checa asesina al joven Álvaro Rodríguez, catequista y secretario de nuestro catecismo, donde pasó los años de su niñez, y se templó en sus días de juventud para el martirio tan costoso que sufrió en el cementerio de Perán junto con sus dos hermanos don Manuel, juez de Candás, y don Juan Estrada Nora. Los primeros días del mes don Manuel sigue oculto por los montes de Collanca, imitando el desamparo de su Getsemaní. Le acompañan en ocasiones Genaro Torre, que no le abandona y le sirve lo mejor que puede, en tan peregrinas circunstancias. Sentado un día en el monte dijo a su fiel feligrés: «Genaro, se me han acabado los amigos». Su corazón noble y paternal sentía más la herida de la ingratitud que la injuria de la persecución. Así son los hombres. Ya lo dice aquel adagio latino, que al principio de nuestros estudios eclesiásticos hemos leído más de una vez, traducido dice así: mientras vivas próspero y feliz, tendrás muchos amigos, pero si los tiempos cambian y se turban te verás solo. Y así, solo se veía él, como se veía solo Jesucristo al aproximarse su pasión. El día 3 de agosto escribe don Manuel su testamento en uno de aquellos montes de Collanca. Y el día 6, día memorable de la fiesta del titular de Perlora el Salvador, día memorable sí, hacía precisamente ese día un año, celebrábamos con alegría del cielo en Perlora mi primera misa solemne y predicaba él, mi querido párroco y director, un sermón de circunstancias. Esta vez el más emocionante que salió de sus labios, porque veía cumplidos sus deseos de sacar de Perlora un sacerdote y verle subir al altar. Era uno de sus más ardientes deseos inmanifestados apenas entró en la parroquia el año 1915. Parece que el recuerdo de esa fiesta del año anterior le atrae hacia la iglesia, y deja los montes de Collanca, baja a Perlora y se aloja en casa de Matías Sirgo, esposo de la catequista Concha Fernández y padre ya de un nuevo catequista y varias catequizadas. Abandona el escondite de Collanca. Según Garralda, deja los montes de Collanca con Genaro y Florentino. El día 5 de agosto, por orden suya, le fueron a buscar a su escondrijo de Collanca, Genaro y Florentino, pues la familia donde se hospedaba también era muy perseguida y temía comprometerles. Por eso, prefirió venir a casa de Matías Sirgo, que anteriormente le había ofrecido su casa. Allí, pues, pasó la noche del 5 de agosto. De lo que allí pasó durante su encierro, nada sabemos, si no es que los últimos días se encontraba algo enfermo. Allí se enteró cómo arrojaban de su casa a su hermana Ramona, a la sirvienta y a su madre. Cuando estaba en casa de Matías, llegó un día de visita la catequista Consuelo García González, que se encontró con la agradable sorpresa de don Manuel, y le encargó dijera a los niños que muy pronto tendrían catequesis. Bien sabía el que pequeños y grandes teníamos muchos deseos de verle y continuara su labor apostólica. Aprovechó la ocasión para entregarle el testamento que había comenzado en Collanca y había continuado allí. Se lo entregó cerrado bajo sobre y le dijo: «Si me llevan, se lo entregas a Dolores Fernández Busto, de lo contrario, me lo devuelves». Continúa el padre segundo relatando su estancia en casa de Matías Sirgo. Vuelven los rojos a buscarle por el pueblo, y sobre todo por su casa y por la iglesia. En su estrecho escondite del Perejil, perfecciona don Manuel su testamento hecho en los montes de Collanca. No sé por qué presiente cierta su muerte. Fue este día cuando escribió estas palabras: «Tengo que añadir a lo dicho en un testamento que si es posible quisiera que mis restos fueran depositados en el cementerio de Perlora para que mis feligreses me recuerden ante el Señor y ofrezcan sufragios».
El día 13 fue de actividad policíaca para los rojos. Por la noche violan la entrada de la rectoral rompiendo la puerta, nuevo saqueo de la casa, luego buscan con ansia la víctima. Le buscan en varias casas de vecinos. En casa de Alejo de Rodiles y en otras partes. Se ve que algún soplo tenían de su presencia en el pueblo. El Comité Rojo de Candás echa de su casa a la buena de Ramona, hermana del cura, que sale de la rectoral el día 15 y se acoge en casa de una catequista. A los 3 días, el 18, el mismo comité se presenta en Perlora a incautarse de la rectoral y de la iglesia. Sus perseguidores no cesan en su busca, por lo cual no faltó quien les dijera, ¿por qué le buscáis con tanta insistencia? Si es un amante de los pobres, si repetidas veces ha dicho que su política es sólo la política de Cristo, que a él lo que le interesa es llevar almas a Cristo. A lo cual ellos contestaron, nos estorba porque trabaja mucho en su campo y puede hacer mucho daño. Desde su escondrijo, se enteró que el día 18, el juzgado de Candás se apoderó de las llaves de su amada iglesia, de aquel templo de sus amores que tanto cuidaba y por el que tanto se sacrificaba. Capturan a Pintado. Día 19 de agosto. Por fin llegó la hora del sacrificio. La noche del 19 al 20 de agosto, ya pasadas las 12, los de la Checa de Candás, 10 fusileros según Garralda, rodean decididos la casa de Matías donde estaba refugiado don Manuel. La casita, de escasa amplitud, no ofrecía a la verdad facilidades de escape. Entran seguros de hallar allí lo que buscan. Al dirigirse al cuartito donde él descansaba, él mismo se le adelantó y les dijo con entereza, «Aquí está el que buscáis». Juntó las manos en actitud de orar, como en el momento de la misa, y sin decir más se entregó a ellos. No le ataron, por entonces, según me dijo Matías. Unos delante, otros detrás, él en medio y a su lado Matías, que le siguió algunos pasos en calidad de detenido. Casi todos eran conocidos. Los más de Candás, alguno de Perlora, aunque no nacido en el pueblo. A pie fueron hasta la Nozaleda, donde esperaron el coche de la Checa un poco más abajo de la casa de Marcela, casi frente por frente de la iglesia. Allí pusieron en libertad a Matías, que volvió a su casa. Según la versión recogida por Garralda, la conversación fue como sigue. Aquellos verdugos con satisfacción satánica le cubrieron de azotes y le llenaron de insultos, diciéndole, «¿Por qué te escondías? Buena cosa serás cuando huías de nuestras manos». Y él, con verdadera resignación cristiana contestó, «Si tan malo he sido, que me juzgue el pueblo que con eso estoy conforme». Continúa el padre segundo, y ya no se le pueden seguir los pasos a don Manuel en su vida dolorosa. ¿Quién le delató? ¿Habrá habido algún Judas traidor en esa nueva entrega? Dios le perdone si lo hubo. ¿Cómo fue el martirio? Dios lo sabe. Lo que nosotros sabemos es que los asesinos volvían al día siguiente, jueves, y volvían de Avilés a Candás, por la carretera de Prendes. Al pasar por Perlora, se detuvieron en Arquiella donde pretendieron llevarse detenido al bueno de Ramón de Cayetana, y luego en Rodiles formaron tribunal en la misma cocina para sentenciar a mi padre o llevárselo a Ceares. Pero por una providencia especial del Señor, ambos vecinos salieron inmunes del atentado de la Checa que los dejó provisionalmente para otro día. Estas detenciones decían que eran por haber tenido escondido al cura, y con jactancia salvaje aseguraban que el pájaro ya no les interesaba, porque aquella noche había quedado en seguro. Con esta brutal afirmación descubren ellos mismos el acre placer del crimen consentido. Los últimos momentos. Aquella noche sobre un puente del río Nalón, consumó a manos de ellos su martirio nuestro querido párroco de feliz memoria don Manuel Alonso Pintado. Dicen que al llegar a dicho puente dijeron a la víctima, «Bájese del coche, que este puente está dinamitado y hay que pasarlo a pie», y le mandaron caminar delante. Iban por el pasillo de la derecha, hacia el medio del puente. Uno que iba pegado a él dio 2 tiros en la cabeza, y cayó hacia adelante, y enseguida arrojaron su cadáver al río Nalón. Estos datos los dio el párroco de Tamón don Florentino en una fiesta en Logrezana después de la liberación de Asturias. Aseguró que él mismo lo había oído de labios del médico C. Mingote, bien enterado de los asuntos de los rojos, y le dijo esta palabra, «Al párroco de Perlora se le mató de la mejor manera posible». No hace falta comentario.
Sin embargo, los testimonios recogidos por Garralda ofrecen otros detalles. En medio de golpes y empellones le llevaron hasta la Nozaleda, donde le esperaban los coches para llevar a don Manuel a la eternidad, y entre insultos asquerosos le tiraron adentro, y como sedientos de aquella vida, le llevaron hasta el puente de Soto del Barco. Allí hicieron alto y le dijeron: «Bájate que tenemos un pinchazo». Entonces, el mártir de Cristo, dándose cuenta de lo que iba a suceder, cae de rodillas dentro del coche y reza más. Como le apuraran que saliera, obedece y sale para entregar su vida al Creador en aras de sacrificio, no sin antes decirles: «Que Dios os perdone como os perdono yo». Y aquellos ciegos a la luz de la fe le sueltan 2 disparos y le arrojan al río Nalón, cuyas aguas se pierden allí muy cerca en la playa de la Arena, con el fin de que su cadáver no vuelva a aparecer por parte alguna. Destrucción de la iglesia de Perlora. Continúa el padre segundo con el relato sobre la destrucción de la iglesia de Perlora y la aparición del cadáver del sacerdote. La noche del 24 al 25 de agosto incendian la iglesia de Perlora. El 27 viernes apareció en Muros de Nalón el cadáver del mártir, a la orilla del río, en la margen izquierda, cerca del puente de San Esteban de Pravia, antes de llegar a él. Extraña coincidencia. Ese mismo día, su hermana Ramona Alonso Pintado, que le había acompañado en su casa desde su entrada en el pueblo, en febrero de 1915, salió para siempre de Perlora en el primer tranvía, acompañada de Dolores y otra catequista que no la abandonaron hasta dejarla en su casa de San Cucao de Llanera. ¿Cómo quedaba Perlora? La iglesia ya estaba destruida por el fuego. Fue incendiada la noche del 24 al 25 de agosto. Al amanecer de este día estaba ardiendo la iglesia, nadie se atrevió a acercarse para apagarlo. Más tarde se acercaron algunos aprovechados a llevarse lo que era de provecho y que el fuego no había consumido, tejas y lo que pudieron. Dios les perdone, pobre Perlora. Sin sacerdote, sin iglesia, sin fe y sin valor, tales podían ser los pensamientos de Ramona cuando al pasar junto a la iglesia, camino de la estación, se postró ante aquellas ruinas veneradas para pedir a Dios perdón por los verdugos de su santo hermano y por los sacrilegios de nuestra querida iglesia. Descubren el cadáver. ¿Cómo apareció el cuerpo de don Manuel? Los rojos pretendían que las aguas del río lo arrojaran al mar, del cementerio grande como ellos lo llamaban. Pero Dios velaba por aquellos venerados restos de su fidelísimo apóstol, y la misma marea empujó las aguas del río, y al bajar quedó el cuerpo en seco a la orilla entre las cañas que por allí crecen. Descubierto no sé por quién, llegó el aviso al pueblo inmediato, Muros de Nalón, cuando a puertas cerradas acababa de celebrar la misa en la iglesia don Urbano González del Valle, beneficiado, si no me engaño, de San Juan el Real de Oviedo, que se había ocultado en Muros, su pueblo natal. Se le acercó su amigo el médico Amalio Díaz, al servicio de los rojos, y le dijo: «Aquí abajo junto al río ha aparecido el cadáver de un sacerdote». Juntos bajaron al sitio y don Urbano reconoció enseguida el cadáver, su amigo don Manuel Alonso Pintado. Vestido de paisano, camisa blanca, chaqueta de rayas y alpargatas calzadas. En los bolsillos se le encontraron 300 pesetas, 2 pañuelos limpios, calcetines también sin usar, la celulita de identidad firmada que la República exigía para un entierro católico, varias tarjetas de visita suyas, unas estampas y recordatorios del catecismo. Él nunca quiso hacerse traje de paisano, por eso el que llevaba puesto era un obsequio recibido de momento de su fiel amigo Genaro Torre. El juez de Muros don Abelardo Cueto, hombre recto según parece por todo, hizo las diligencias del caso, recibió los objetos y consignó que trasladaran el cadáver al cementerio de Muros. Le subieron en unas angarillas que allí estaban aún, y lo depositaron en el depósito del cementerio mientras se hacía su ataúd. Este fue construido en el pueblo y al día siguiente en él fue enterrado el cuerpo del primer mártir de Cristo Rey. Sacerdote que Perlora ofreció al señor don Urbano González bendijo con un ademán claro, pero con el disimulo que pudo, la sepultura. Los testimonios recogidos por Garralda dan más datos sobre el hallazgo del cadáver de Pintado. El día 27 de agosto del 1936 a las 8 de la mañana, en el lugar llamado El Forno, unos niños descubrieron el cadáver de un hombre e inmediatamente subieron a dar la noticia a Muros, bajando el juzgado para ordenar el levantamiento del cadáver. Les acompañaba el padre Urbano, a quien accidentalmente le había cogido la guerra en su pueblo natal de Muros.
Este señor reconoció el cadáver de don Manuel, a quien conocía mucho. También le identificaron por algunos papeles que llevaba en el bolsillo. Según expresión del padre Urbano, no había lugar a dudas que coincidiese con don Manuel. Bien sabía que era el mismo, pues su cadáver estaba en perfecto estado y, según acta del juzgado, solo presentaba 2 disparos de arma de fuego tras la oreja izquierda. El juzgado ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio de Muros. Le subieron en una camioneta, acompañándoles el P. Urbano, que ya no le abandonó hasta dejarle en su última morada, consiguiendo bendecirle la sepultura con todas sus ceremonias, valiéndose para ello de algunas artimañas para alejar de allí a los que iban contra Dios y su doctrina, ya que serían gran obstáculo para llevar a cabo lo que intentaba. Una vez que se quedó solo con aquellos restos venerados, cumplió sus deseos y la voluntad de don Manuel, que pedía en su testamento recibir sepultura eclesiástica. El señor juez le proporcionó un ataúd de castaño y encargó al sepulturero católico, destituido por tal, cuidara aquella sepultura, que ya lo suyo se lo tendrían en cuenta, y así lo hizo. Ya no había lugar a dudas, allí estaba lo que con tantas ansias buscábamos. Nos entregaron al efecto unas estampas que llevaba en el bolsillo y había recogido el juzgado la profesión de fe firmada de su puño y letra y una felicitación del señor obispo doctor Echeguren, con motivo de un compendio catequístico que él había editado. Le dieron a su hermana Florentina la fe de defunción y le exigieron en el juzgado varias firmas. Según la obra de Garralda, existen varios informes más sobre Manuel Alonso Pintado, uno de Florentino Arrobes, párroco de Candás, muy breve, que destaca lo que le harían sufrir en el trayecto hasta el puente de Soto del Barco, y otro informe de Rosendo Mazuelas, párroco de Albandi, quien destaca el odio espantoso que le tenían los enemigos, mientras que la gente de Iglesia lo adoraba. Y aporta un detalle digno de tenerse en cuenta. El dueño de la casa Torre de Perlora, al recoger el cadáver en Muros, le reconoció por la chaqueta que llevaba, pues se la había dado el apintado. El funeral se celebró en la Rectoral porque la iglesia estaba quemada. Cuando entraron con la caja, el celebrante, el propio don Rosendo, se echó a llorar y el pueblo entero con él. Y un último informe se fija en la labor apostólica que había desarrollado en 20 años en Perlora. Se caracterizaba por su celo sacerdotal, su caridad, su entusiasmo por la gloria de Dios. Era servicial, hombre de oración, muy eucarístico y mariano. El centro de su apostolado era la catequesis, que rezumaba fervor mariano y eucarístico. Como catequista tenía fama nacional. Colaboraba en revistas, dio conferencias, fue ponente en congresos y asambleas. Era maestro ave mariano y sostuvo amistad y correspondencia con don Andrés Manjón. Era popular y bondadosísimo, sin enemigos personales ni políticos. Sin embargo, era buscado con ensañamiento por elementos sectarios porque el nombre del cura de Perlora era famoso por su celo espiritual y catequístico. Era muy querido de la gente humilde y trabajadora, a la cual se dedicaba de lleno. Informó José Manuel Rodríguez Busto, 15 de marzo de 1956.